Titulares. El CNE programó la fecha de postulación de candidatos de cara a las elecciones del 25 de mayo. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que sería un grave error para Venezuela atacar a Guyana. 68 personas resultaron intoxicadas en un liceo del estado Cojedes. Atentado con explosivos de la guerrilla colombiana dejó 19 heridos. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Los que saben de pintura tienen una sola casa, Pinta Casa. Nos encontramos en el Centro Comercial Cepán, nivel planta baja. Visítanos. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Beirú, pastelería, panadería, lunchería y mucho más. Nos encontramos en el Centro Comercial Los Altos, nivel planta baja. Comenzamos. En Venezuela, el próximo 7 de abril iniciará el proceso de postulación de candidatos que participarán en las elecciones integrales del 25 de mayo. A través de un correo electrónico, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó a los partidos políticos que el proceso de postulaciones que estaba establecido a realizarse el 31 de marzo al 4 de abril fue reprogramado para el lunes 7 hasta el viernes 11 de abril. El cronograma establece que del 7 al 8 de abril las organizaciones con fines políticos podrán crear y modificar las postulaciones de candidatos. El 9 de abril los partidos políticos deberán presentarlas y del 10 al 11 el ente comicial revisará los recaudos recibidos. Este procedimiento se hará a través del sistema automatizado de postulaciones para luego revisar los recaudos correspondientes. Posteriormente se determinará si los mismos son admitidos o rechazados. El dirigente político Enrique Capriles Radonsky rechazó los aranceles que impuso el gobierno de Estados Unidos contra los países que compren petróleo venezolano. Capriles considera que esta medida no es beneficiosa para los venezolanos y ha expresado su desacuerdo a través de sus redes sociales. Aseguró que la nación necesita ayuda y no presión en su economía, porque principalmente los más afectados son los sectores más vulnerables. El opositor considera que eliminar la licencia a la empresa Chevron y aplicar un arancel del 25% a los países que compren petróleo o gas a Venezuela busca generar una presión para un cambio político. El dirigente manifestó que los ciudadanos en Venezuela no celebran este tipo de medidas que perjudican al país y a su economía. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio catalogó como error un posible ataque de Venezuela a Guyana, mientras que el ministro de Defensa venezolano señaló que no tolerará ninguna agresión al país. El secretario de Estado de Norteamérica, Marco Rubio, señaló que para Venezuela sería muy malo protagonizar un ataque contra Guyana o ExxonMobil, citando que ellos poseen una armada grande capaz de llegar a cualquier parte del mundo, por lo que activarían su defensa dada la cooperación existente entre ambas naciones. Al respecto, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que Venezuela responderá con firmeza y determinación ante cualquier acto de provocación que atente contra la integridad territorial y los intereses de la nación. Por otra parte, catalogó como insólito que el secretario Rubio califique como ilegítimo el reclamo que realiza Venezuela sobre los derechos del Esequibo, considerando la validez del Acuerdo de Ginebra como instrumento válido para dirimir el conflicto entre las partes involucradas, por lo que advirtió que cualquier injerencia norteamericana puede resultar peligrosa para la región. En materia de economía, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros indicó que en el mes de febrero el salario promedio de un profesor cubrió solo el 2% de la canasta básica. En febrero de este año, el poder adquisitivo del salario promedio de un docente en Venezuela respecto al costo de la canasta alimentaria familiar fue de 2,5%. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros informó que el salario de un docente venezolano en el mes de febrero de 2025 fue de $12,27 estadounidenses o 798 bolívares. También se dio a conocer que se requieren 39 salarios promedio de un docente para cubrir la canasta alimentaria familiar de ese mes, la cual se ubicó en $487, según lo publicó la Federación Venezolana de Maestros en sus redes sociales.
El Centro Social puntualizó que hay un déficit de $474 para adquirir la canasta alimentaria familiar en el segundo mes de 2025 y en promedio en el mes pasado, una familia necesitó 243 salarios mínimos para adquirir los 60 productos que conforman esta canasta. Pescadores del estado Sucre en Venezuela advirtieron que restricciones gubernamentales podrían afectar el comercio de la sardina en la entidad costera. Representantes de al menos 300 pescadores artesanales en el municipio Bermúdez, en Sucre, afirmaron que restricciones de instituciones gubernamentales impiden que se sumen a la pesca de sardinas, cuya zafra inició el 15 de marzo. Aunque el Ministerio de Pesca pautó el inicio de la temporada de sardinas en la segunda semana de marzo, los trabajadores del mar en la localidad de Huaca indicaron que fueron informados de una serie de restricciones por parte de la institución que les impiden trabajar con esta especie. Dijeron que desde hace 5 meses no pueden faenar con la pesca de sardinas e indicaron que con estos 300 trabajadores del mar suman al menos 2.000 personas en la entidad que no pueden trabajar y no tienen otras entradas de dinero. Los pescadores solicitaron a los entes gubernamentales establecer mesas de diálogo entre los sectores afectados y conformar comisiones de trabajo que hagan supervisiones a las zonas pesqueras de la entidad. En materia de salud, el gobierno de Venezuela informó que en el mes de marzo detectaron 5 casos del virus de Oropouche, presentes en la región de las Américas desde el año 2023. En un comunicado oficial, el Ejecutivo aseguró que cuentan con recursos médicos y tecnológicos para diagnosticar y tratar la enfermedad. Como medidas de prevención, se realizan pesquisas permanentes en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, además de hacer seguimiento en pacientes con síntomas febriles. A su vez, se han desplegado brigadas de control vectorial para eliminar los criaderos de mosquitos mediante la fumigación y el uso de biocontroladores. El virus de Oropouche es un arbovirus que se transmite a través de la picadura de mosquitos del género Culoides, comúnmente conocidos como jejenes, y en menor medida por mosquitos del género Culex, los cuales viven de forma natural en varias regiones de América Latina. Los síntomas comunes son fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, escalofríos, dolores musculares y de articulaciones. Otros presentan sensibilidad a la luz, mareos, dolor de ojos, náuseas, vómitos, manchas rojas en la piel, sangrado nasal o de las encías. Estos pueden durar de 2 a 7 días. El gobierno de Venezuela solicitó a la población participar en las actividades de prevención y control que se ejecutan, además de seguir las recomendaciones sanitarias y reportar en centros de salud cercanos cualquier síntoma compatible con la enfermedad. 68 personas de un liceo en el estado Cojedes resultaron afectadas por un cuadro de intoxicación. Tras inhalar una sustancia tóxica desconocida, resultaron afectados 47 adolescentes, un joven y 19 adultas del Liceo Manuel Manrique, ubicado en Apartadero, municipio Anzoátegui, quienes fueron llevados al consultorio popular de la zona para trasladarlos posteriormente al Hospital Egor Nucete en San Carlos, debido a diversas reacciones que preocuparon a los galenos, como náuseas, mareos, desmayos, vómitos y parálisis. Se pudo conocer que los afectados manifestaron que sintieron un fuerte olor a jabón cuando empezaron a presentar dichos síntomas, siendo la más afectada una joven de 14 años que se encuentra en terapia intensiva en estado crítico. Cuerpos de seguridad y prevención continúan con las investigaciones que hasta los momentos han dejado como saldo un adolescente detenido por presuntamente estar involucrado en este hecho. Bomberos de Venezuela se mantienen en despliegue para combatir los incendios en el embalse del Guri, la principal estación hidroeléctrica del país. Con el objetivo de combatir las fuertes llamas que afectan parte de la zona boscosa de la represa del Guri, se mantiene el despliegue del equipo de bomberos de la Central Hidroeléctrica Nacional. Se pudo conocer que las altas temperaturas, entre las que destacan 38 grados de sensación térmica en el estado Bolívar, ha incrementado los incendios que se registran en la zona y que pasan de ser pequeños focos para convertirse en intensas llamaradas. En tal sentido, los expertos continúan el llenado de cisternas y camiones para apaciguar las llamas, además de la creación de cortafuegos en las adyacencias de las torres de transmisión eléctrica para así minimizar riesgos.
Un nuevo ataque con explosivos dejó 19 heridos en Colombia y las autoridades acusan como responsables a una disidencia de las FARC. El gobierno de Bolivia decretó el estado de emergencia por las fuertes lluvias que han dejado 55 muertos desde noviembre. Y la crisis ambiental por un derrame de combustible en Ecuador se agudiza por el colapso del dique que contenía más petróleo. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Un ataque con explosivos contra una estación de policía en el suroeste de Colombia dejó al menos 19 heridos, entre ellos un uniformado, según lo informaron las autoridades. El atentado ocurrió en la tarde del miércoles cuando los rebeldes activaron una carga explosiva en una motocicleta en el municipio de Piendamó, en el departamento del Cauca. El ataque se atribuye al Estado Mayor Central que hasta el año pasado mantenía diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero se dividió en dos facciones cuando su jefe principal se apartó del proceso e intensificó su ofensiva contra el Estado. El gobierno boliviano decretó el miércoles la emergencia nacional para enfrentar la temporada de lluvias que deja más de medio centenar de muertos desde noviembre, principalmente en inundaciones. Según el presidente Luis Arce, las lluvias de los últimos meses han causado daños en los 9 departamentos del país y unas 380.000 familias se han visto afectadas. Con la declaración de emergencia, el gobierno podrá movilizar a más personal para tareas de emergencia, agilizar las compras de ayuda y gestionar recursos de financiamiento externo. El colapso de un dique en el noroeste de Ecuador agravó la emergencia ambiental, ya que la barrera ayudaba a contener 25.000 barriles de petróleo vertidos por la ruptura de un oleoducto hace casi 2 semanas, pero se dio debido a las intensas lluvias que azotan el país desde enero. El colapso del dique dejó nuevamente a pobladores sin agua, mientras que las autoridades también reparten raciones de alimentos y kits de limpieza. También se dio a conocer que al menos 750 familias resultaron afectadas en el poblado de Cube, en cuya área está situado el dique. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será juzgado por intento de golpe de Estado. Anteriormente había sido imputado por supuestamente liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022. La decisión judicial expone a Bolsonaro a una pena de 40 años de prisión y anula sus aspiraciones de volver a la presidencia, ya que a pesar de estar inhabilitado políticamente, el exmandatario mantiene su voluntad de ser candidato en las elecciones de 2026. Según la Fiscalía, el plan golpista, dirigido supuestamente por Bolsonaro, contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un estado de defensa, e incluso el asesinato del presidente Lula y del juez Alexandre de Moraes. En la céntrica Plaza Dam en Ámsterdam se registró un ataque con cuchillo que dejó 4 personas gravemente heridas. Un transeúnte controló al sospechoso que resultó herido en la pierna y fue detenido, mientras que la policía informó que aún no se dispone de información sobre la causa o el motivo del apuñalamiento. En el lugar del incidente se desplegó un cordón de seguridad, al tiempo que un helicóptero de asistencia médica aterrizó en la plaza para atender a las víctimas. De esta manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Los que saben de pintura tienen una sola casa, Pinta Casa. Nos encontramos en el Centro Comercial Cepán, nivel planta baja. Visítanos. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Beirú, pastelería, panadería, lunchería y mucho más. Nos encontramos en el Centro Comercial Los Altos, nivel planta baja.